Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a abarcar la parte teórica del tema títulos valores. Los títulos valores se enmarcan en un tema que ya hemos ido tocando en otros cursos que corresponde a las fuentes de financiamiento de las empresas. En cursos como por ejemplo contabilidad básica, hemos visto que cuando las empresas requieren financiamiento, emiten acciones, por ejemplo, o bien puede ser que solicitan un crédito. Van al banco o institución financiera y solicitan el crédito. A esto se le conoce como títulos, ya sea de deuda o de participación. Los títulos valores que nosotros vamos a ver en este curso y en este tema en particular corresponde a títulos de deuda. Igual por aquí voy a resumir ambos tipos de títulos, más que todo por conocimiento y para que en cursos posteriores tengan esa base. Vamos a tener que el primer grupo, que reitero es el que va a ser fundamental para nosotros, son los títulos de deuda. Y en los títulos de deuda tenemos específicamente el que vamos a estar trabajando en este tema, que son los bonos y certificados. Los bonos y certificados son una fuente de financiamiento que tiene la empresa, que es emitido específicamente por la empresa una vez que es autorizado por la institución correspondiente. También se le conoce como títulos de renta fija, porque al ser una deuda, ya hemos visto con bastante detalle en este curso que las deudas tienen un costo del dinero en el tiempo, es decir, tienen que pagar intereses y tienen que pagar esos intereses de forma fija, todos los periodos que corresponden. Entonces, por ejemplo, si mi título tiene que pagar intereses semestralmente, entonces todos los semestres, mientras que esté vigente la deuda, se tienen que pagar los intereses. Es una renta fija, porque siempre se genera. Aparte de eso, tienen un vencimiento, es decir, que no son para toda la vida, sino que se generan por un periodo específico. Pues, por ejemplo, yo puedo emitir una deuda que es por 5 años. Al cabo de los 5 años ya habríamos finalizado. Al finalizar ese periodo de los 5 años se tuvo que haber pagado los intereses, que es un costo fijo, y además se tiene que cancelar la deuda. Es decir, si a mí me prestaron 1 millón, yo tuve que haber pagado 1 millón, ya sea en un único pago o en pagos este, múltiples, pero tuve que haber realizado los pagos. Entonces, ahí tenemos lo que son los títulos de deuda. La otra parte no la vamos a ver en este curso, pero reitero, para conocimiento, lo vamos a ver en el curso de Administración Financiera 1, Administración Financiera 2 y en el curso de Contabilidad Intermedia 2. Son los títulos de participación. Los títulos de participación, a diferencia de los títulos de deuda, nos dan participación del negocio, nos hacen socios. En este caso se trata de acciones. Las acciones nos dan la calidad de propietario de la empresa. A diferencia de los títulos de renta fija, a estos se les conoce como títulos de renta variable, bueno, instrumentos de renta variable, porque como hemos visto en cursos anteriores, los accionistas no necesariamente van a recibir dividendos. Puede ser que la empresa tenga pérdidas y entonces eh, se decide no repartir ningún dividendo porque en ese periodo no hay ninguna utilidad por distribuir. Aparte de eso, el dividendo depende de dos factores. Uno, lo que aprueba la junta directiva, bueno, no la junta directiva, más bien la asamblea
de accionistas. Y lo segundo es el monto de las utilidades. Puede ser que en un año haya más utilidades que en otro y entonces esto va a hacer que el monto no sea fijo, sino que sea variable. Depende de la decisión de la asamblea y además de la cantidad de utilidades que tiene la empresa. Y tienen una característica también diferenciadora de los títulos de deuda y es que no vencen, son vitalicios. Yo soy el dueño de la empresa y si recordamos en el curso de contabilidad básica, la empresa se mueve bajo el principio de negocio en marcha. Es decir, que la empresa va a seguir operando de forma indefinida. No sabemos cuándo va a cerrar sus operaciones. Entonces, bajo ese supuesto, las acciones no vencen, van a estar en circulación mientras que la empresa esté en funcionamiento. Dicho esto, entonces vamos a entrar al tema de los bonos. Muy bien, los bonos vamos a considerar que son emitidos por instituciones del gobierno o por empresas privadas. Cualquiera de los dos podría emitir bonos. De hecho, lo podemos ver con mucha facilidad de que empresas como a nivel de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, emiten bonos para poder financiar operaciones del gobierno. Podríamos ver a nivel privado empresas como La Nación, que ha emitido bonos. También ha emitido bonos eh, Café Brit. Hay algunas cooperativas que también tienen bonos. Los bonos, entonces, son una fuente de financiamiento que estas empresas pueden tener. Y aquí hay que tener también presente que esta fuente de financiamiento no es simplemente que yo me siente hoy a emitir unos papelitos y los vendo y le prometo a la gente que en el futuro van a recibir el dinero, sino que son un documento formal que tiene que estar inscrito en la bolsa, bueno, tiene que pensarse la bolsa de valores en un mercado organizado, pero además tiene que ser autorizado por la Sujeval. Esto para evitar elementos como, por ejemplo, el lavado de dinero. Puede ser que yo entregue el dinero para actividades que bien no son lícitas. Entonces, no es que cualquiera pueda emitir los bonos, sino que son entidades que han pasado por ese proceso formal de emisión de los títulos. Bueno, como ya lo he venido mencionando, los bonos son un título de deuda a nivel de, por ejemplo, un estado de situación financiera. Tendríamos que colocarlos como pasivos. Son pasivos de corto o de largo plazo, dependiendo del periodo para el que fueron emitidos o, bueno, bien el periodo que quede por vencer. También lo mencioné, pagan intereses. Em, entonces, hay un pago fijo a los intereses. Aquí es importante que siempre vamos a tener los intereses. Vamos a ver ahorita que hay algunos tipos de bonos en particular que tal vez no pagan los intereses, por ejemplo, todos los semestres, pero sí siempre me va a pagar intereses, por ejemplo, el vencimiento. Entonces, esta parte del pago de intereses es un elemento cierto, es decir, está asegurado de que hay un pago del interés, ya sea intactos o al final. Y también, ya lo había mencionado, hay un valor nominal del título. Entonces imaginémonos que recibo el título y el título va a decir cuál es el valor por el que fue emitido. Por ejemplo, que el título sea de, no sé, $10,000. Entonces, esos $10,000 están
en el documento formal que estamos acordando entre las dos partes, entre la parte que vende y la parte que compra. Al finalizar el periodo, que fuera, no sé, 5 años, me tienen que pagar ese valor nominal. Y aquí es importante que ese valor nominal no necesariamente es el valor que yo estoy pagando hoy, porque al ser que los bonos están transándose en un mercado organizado como una bolsa de valores, eso significa que el precio va variando. Entonces, ellos pueden haber sido emitidos por un valor nominal de $10,000, pero en el mercado esté tal vez en 9,700 o en 10,500. Es decir, puede estar por arriba o puede estar por abajo y eso va cambiando. Si el mercado financiero es muy activo, entonces durante todo el día ese precio va a ir variando siempre que esté el bono, por supuesto, en circulación, porque puede hacer que los compradores lo compran, valga la redundancia, y se lo dejan, y entonces no se está cansando en el mercado, pero eventualmente puede ser que se compre y que se esté algunos títulos comprando y vendiendo con cierta regularidad. Muy bien, entonces, producto de lo que acaba de mencionar, también es importante señalar que habrían entonces dos diferentes tipos de participantes en el mercado, por lo menos. Uno va a ser el emisor de los títulos, de los bonos, que en este caso se trata de una unidad deficitaria, es decir, alguien que requiere financiamiento. Eh, Reitero, podría ser el gobierno, puede ser una institución privada, debidamente autorizada. Y por otra parte, tendríamos el inversor, la unidad superavitaria, que es la que tiene el recurso ocioso. Hago señalamiento de esto porque ambas partes podrían tener el título, es decir, el bono. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. Y creo que en una de las evaluaciones conversamos un poco sobre el concepto de que el emisor lo que va a hacer es un pago de intereses. Él tiene una tasa de interés que está pagando, pero el inversor, por el contrario, va a recibir ese pago. Él tiene un ingreso por intereses. En el caso del inversor, a eso se le conoce como un rendimiento que va a obtener. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí es donde surge un poco ese término del rendimiento. Tiene que ver con la otra parte, con la parte que lo está comprando. Eh, para fines de registros, entonces el emisor lo que registra es una deuda y por su parte el inversor es una cuenta por cobrar una inversión que está pendiente. Y ese tema de las inversiones y de los documentos por pagar, lo vamos a ver en más detalle en el curso de contabilidad intermedia 2. Y de momento aquí vamos a ver la parte matemática de cómo se determina el precio de los títulos. Pero para que lo tengan presente, que son dos registros separados, son dos instituciones diferentes y que se van a encontrar en un mercado financiero. El mercado financiero es el medio para que el emisor coloque los títulos y el inversor pueda adquirirlos. Motivo por el cual, reitero, los precios van cambiando. No es que se emitiera por X monto y ese monto se mantiene ahí a perpetuidad y siempre alguien va a llegar a comprarlo por los $10,000 que valía el título. No, las condiciones de mercado hacen que ese título sea más atractivo o menos atractivo y que por tanto su precio baje o suba. Bien, algunas características importantes que tenemos que tener claras por respecto al bono son el valor nominal, que también es conocido como valor facial, va a identificarse con la letra F. El valor nominal es el valor que indica el documento. Y vamos a tener dos tipos de valores nominales, un valor unitario y un valor total. Me voy a explicar. Este es un proceso, como ya mencioné, que es formal, donde yo tengo que emitir los títulos en un mercado organizado. Eso no es de gratis. Eso es un proceso costoso. Entonces, ese proceso no va a ser para emitir un bono, va a ser para emitir un conjunto de bonos. Entonces, no sé, la empresa emite 1,000 bonos de $10,000.
por ejemplo. Y ahí habría que ver cuántos de estos bonos logra vender. Y este es otro elemento importante. Que tal vez se emitió 1000, pero solo se han vendido 100. También aquí otro factor importante es que no es necesariamente un inversor. Hace un rato mencioné que hay una relación eh, emisor-inversor. El inversor pueden ser varios. El emisor sí es uno. Inversor emite los 1000 títulos, pero puede ser que hayan 10 inversionistas que compran 100 bonos cada uno. Puede ser que haya un único inversionista que compra todos los títulos. Aquí va a depender un poco de esa colocación. Pero lo importante aquí es que el valor nominal o facial es el valor por el cual se emite el título. En el documento que se firma entre las dos partes dice el valor unitario de este título es $10,000. Hay una emisión total de 1000 bonos y por tanto el valor total de la emisión a valor nominal es de 1000 por 10,000, 10 millones. 10 millones es el valor total de la emisión de los títulos a valor nominal. Tenemos otro valor importante que es el valor de redención. El valor de redención es el valor que me van a cancelar por el pago del título. Como bien dije, al finalizar el plazo, en ejemplo de 5 años, me van a tener que pagar el título. Ese valor de redención se determina con la letra V. Sin embargo, esos intereses y principal que voy recibiendo se ven afectados por las tasas y condiciones de mercado. Entonces, eventualmente puede ser que al final la empresa tenga alguna cláusula de redención y me pague un valor diferente al valor nominal. Puede ser que ya ahorita lo vamos a ver más adelante, pero puede ser que me pague un valor superior del valor nominal. Por ejemplo, en vez de pagarme $10,000, me paga, no sé, $11,000, pero dice hasta aquí llega la deuda. En vez de pasar los 5 años, puede ser que lo venza, lo, lo, lo redima antes, al segundo año, y hasta ahí llega la deuda. Es con la finalidad de ahorrarse algún dinero porque obtuvo alguna fuente de financiamiento un poco más económica. También tenemos que tener claro la fecha de emisión. La fecha de emisión es la fecha en la que se colocan por primera vez los títulos en el mercado. Entonces, por ejemplo, los títulos se colocan en el mercado, no sé, el 1 de junio del 2024. 1 de junio del 2024 sería la fecha de emisión de los títulos. Puede ser que en esa fecha todos se vendan, puede ser que no. Lo que da paso posteriormente a otro concepto que es la fecha de compra-venta. También tenemos la fecha de redención. La fecha de redención es la fecha en que vencen. En mi caso, que fueran dentro de 5 años, entonces el 1 de junio del 2024 se emiten y el 1 de junio del 2029 se vencen en esa fecha. Ya terminaron los bonos. Es importante que la fecha de emisión y fecha de redención son las fechas importantes para el emisor, porque el emisor llega, coloca los bonos y él tiene que pagar ese monto y esos intereses este, de manera fija. Sin embargo, la interacción con el inversor genera la fecha de compra-venta. La fecha de compra-venta es la fecha en la que un inversor adquiere el título, que no necesariamente es una fecha fija. En mi caso, se emitieron el 1 de junio. Puede ser que el inversor los compre hasta el 1 de septiembre. La fecha de compra-venta es la fecha en que alguien llegue y lo compre. No necesariamente es una fecha exacta, puede ser cualquier día que se estén comprando, posteriores a la emisión y antes de la redención. Bien, ahora vamos a ir viendo las diferentes funciones que intervienen en este análisis. Lo primero es el plazo. Los certificados de deuda, como bien mencioné, tienen un vencimiento. Entonces tienen un plazo. El plazo ya lo hemos visto con la letra N.
Es un plazo fijo, es decir, que nosotros conocemos desde el inicio la fecha de vencimiento. No es algo antojadizo, sino que más bien el documento que se firma entre las partes dice, bueno, vence dentro de 5 años, es la fecha tal. Tenemos una fecha establecida, clara, desde el inicio. Y reitero, al cabo de ese plazo se tiene que haber cumplido las dos eh, cancelaciones, la de los intereses y la del valor nominal. Es importante que en algunos bonos existe lo que se conoce como una opción de redención anticipada, que ya lo mencioné. Puede ser que el inversionista quiera cancelar los bonos antes del plazo. Esto sucede mucho porque las tasas de mercado van cambiando, mientras que la tasa del bono se mantiene constante. Me doy a entender. Yo hoy emito los certificados de deuda, los bonos, por un valor de $10,000 a una tasa del 10% y esa tasa del 10% se mantiene constante. La redención anticipada es, por ejemplo, ok, mi título tiene una tasa del 10%, pero en el mercado hoy podría ir a solicitar un crédito, el banco me ofreció un crédito tal vez al 8%. Me voy a ahorrar un 2% de intereses todos los periodos que pagan intereses, no sé, todos los semestres, todos los años, todos los trimestres, cuatrimestres, ¿verdad? Dependiendo de la periodicidad. Aquí lo importante es que entonces la redención anticipada es la posibilidad que tiene eh, el certificado de cancelarse antes de su vencimiento. Esa cláusula de redención anticipada generalmente viene en el documento que se firma entre las partes y nos dice a partir de cuándo y bajo qué condiciones. Porque, reitero, no es algo antojadizo. La redención anticipada es, por ejemplo, a partir del año 2 se puede realizar la redención anticipada, pero el emisor tiene que pagar los certificados al, no sé, en vez de que fueran $10,000, a $10,500 cada uno. Es decir, con un beneficio adicional, un incentivo por haber realizado esa redención anticipada, porque si no, esto generaría mucha incertidumbre para el inversor. Imagínense que en cualquier momento los vayan a redimir por el precio que quieran. No, no, se redimen por un precio establecido desde antes y que tiene que ser un precio más ventajoso para quien está o hubiese realizado la inversión. Tiene esa bonificación, en mi caso, de $500. Esto generalmente se da como porcentajes sobre el título. Y el título está en un valor de $10,000, entonces, y se pagan $10,500, uno determina cuánto es ese porcentaje de 1.500 entre 10,000. Esto es 105%. No dice que se redimen al 105%, un sobreprecio del 5%. Bien, dicho esto, la siguiente variable que vamos a tener es la tasa de interés nominal, denotado con la letra R. La tasa de interés nominal es la tasa de interés que pagan los certificados, los títulos, en este caso bonos, sobre el valor nominal. Ese valor nominal entonces va a devengar unos intereses pagaderos en periodos regulares de tiempo. En la tasa de interés yo voy a conocer que la tasa de interés es, por ejemplo, no sé, un 12% capitalizable en forma cuatrimestral. Entonces yo ya sé que mi tasa de interés es para un año y se va a ir pagando en periodos de 4 meses durante el año. Se paga en forma regular durante ese periodo y es, como ya mencionamos, una renta fija. Es importante que la tasa nominal es una tasa de interés explícito. Nos referimos a esto a que en el documento que firman las dos partes, inversor y emisor, dice que la tasa de interés de los bonos es 12%.
capitalizable en forma cuatrimestral. Perfecto. Entonces ahí nos dice la tasa de interés. Los intereses que se van pagando, en mi caso, cada cuatrimestre, se le llaman cupones. El cupón se determina con esta fórmula, que es F por R. Y eso nos da la R mayúscula. F por R sería el valor nominal. Vamos a continuar con mi ejemplo. Cada certificado tiene un valor de $10,000. $10,000 por la tasa de interés que ellos pagan. Supongamos que sea un 12% capitalizable en forma cuatrimestral. Entonces sería 10,000 por 12% entre 12. Y este monto es constante. Entonces, 10,000 por el 12%, este son $400 cada eh, cuatrimestre. Ese es un monto constante. Elementos importantes aquí. Se hace sobre el valor nominal. Sobre el valor nominal, no sobre el valor que yo lo haya comprado, porque reitero que puede ser que yo lo haya comprado por más o lo haya comprado por menos. Entonces se hace siempre sobre el valor nominal, es un valor constante y se hace con la tasa de interés nominal, es decir, la tasa de interés que trae el título como tal. Continuamos, dice que se pagan sobre el valor nominal, bueno, lo que ya mencionaba. Y también hay una posibilidad de que los intereses estén implícitos, es decir, que no aparecen en el documento. Estos son generalmente los bonos conocidos como cero cupón. Más adelante vamos a hablar de los tipos de bonos que hay, pero aquí les adelanto que hay un bono que se llama cero cupón y el bono cero cupón no paga cupones y tampoco indica cuál es su tasa de interés. La tasa de interés está implícita. Entonces lo que se hace es que se venden con descuento, no pagan intereses. Pues, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, hoy compro, por ejemplo, los títulos en 1,500,000 y dentro de 5 años se pagan en 2 millones. Ese pase del 1,500,000 a los 2 millones, que corresponde a 500,000, son los intereses y que están implícitos en la transacción como tal. No nos dice que hay una tasa de interés como tal, pero sí nos están dando los 500,000. Puedo calcular la tasa como una tasa este, entre el valor actual y el valor futuro. Eso lo podemos calcular perfectamente en Excel, en la calculadora, con fórmulas de despeje que hemos visto. Ahí yo puedo determinar la tasa efectiva que hay en esa transacción. Pero básicamente esos títulos que tienen interés implícito, reitero, títulos cero cupón, lo que hacen es que hay un valor nominal que es superior a su valor actual y no pagan cupones durante ese periodo, sino que al vencimiento se paga todo y ahí ya está incluido el interés. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente variable, que es el rendimiento. Y el rendimiento tiene que ver con la interacción que existe con el comprador. Denotado como una I, es la ganancia relacionada al costo de la inversión al momento de la compra. Entonces, si bien es cierto, hay una tasa de interés nominal que es sobre la que se paga los intereses cuando se hace la compra, eh, la compra se hace con un valor de mercado. Entonces yo compro por más o por menos el título. Ese valor por más o por menos es el que genera el rendimiento. Dice que es la ganancia relacionada con el costo de la inversión al momento de la compra. Entonces, por ejemplo, yo compro el título en 9,500 y al final me van a tener que pagar 10,000. Pero además también están los intereses en ese periodo, los intereses que se van pagando. Entonces, el rendimiento es la tasa que iguala el valor actual con el flujo futuro de los intereses y el vencimiento del título. Básicamente lo que se está ganando
el inversionista. Es una tasa que obedece a condiciones de mercado, es diferente a la tasa nominal. Reitero, la tasa nominal es una tasa que viene impresa en el documento y que dice, bueno, se paga un 12%, pero producto de las condiciones de mercado, porque hay títulos con condiciones similares que pagan una tasa más alta, más baja, puede ser que el inversor quiere ganarse un 15 o puede ser que el inversor quiere ganarse un 10, pero el título está en un 12 y ese 12 no puede cambiar. El rendimiento es un ajuste, una tasa de ajuste para igualar ese requerimiento que quiere hoy el inversor con esas condiciones de mercado. Se genera de condiciones de mercado, como bien mencioné. Vamos a tener dos escenarios principalmente. Uno es que la tasa de rendimiento sea superior a la tasa nominal. Es, por ejemplo, que el inversor quiere una tasa de rendimiento del 15%, pero la tasa nominal es del 12%, en cuyo caso se dice que los títulos se venden con descuento, es decir, se venden por menos de su valor nominal. El título vale 10,000, pero terminamos pagando 9,200 porque esos 800 que se llegan a perder es para igualarle las condiciones de mercado al inversionista. O el otro caso, el rendimiento es menor que la tasa nominal. Los títulos pagan un 12, pero el inversionista quiere ganarse un 10 porque esas son las condiciones que actualmente hay en el mercado. Él va a tener un 2% que está pagando adicional sobre el requerimiento del mercado, entonces se dice que los bonos se venden con una prima, con un sobreprecio. Ahora, lo que nos interesa de todo esto es determinar cuál es el precio de los bonos. Aquí vamos a entender en esta línea de tiempo que los bonos, por ejemplo, aquí un bono a 5 años va a pagarnos de forma constante durante los 5 años un interés. Del año 1 al año cuarto nos va a pagar intereses que, por ejemplo, en mi caso sean $100, que es un monto fijo, un monto constante que se va pagando de $100. Y en el año 5 me va a volver a pagar los $100, pero además me va a pagar el valor nominal, $5,000. Entonces, vean que esto combina elementos que ya hemos visto. Esto es una anualidad, pero además también es un interés compuesto. ¿Por qué? Es una anualidad porque vean que en todos los periodos me está pagando exactamente el mismo monto de manera constante. Y en el último año hay un único pago por el monto del principal. Aquí entonces, básicamente el precio del bono se descuenta todo a valor presente. El precio del bono, para que tengamos así como en pasos, va a ser la suma del valor presente de todos los flujos futuros del bono. Estaría dado por uno, el valor presente de los cupones, es decir, el pago de los intereses, que es una anualidad, como ya dije. Y dos, el valor presente del principal, que va a ser descontar el valor futuro por medio de interés compuesto. A nivel de fórmula nos queda de esta manera. C es igual a R, abro paréntesis, 1 menos 1 más I a la menos N, dividido entre I, más V1 más I a la menos N. Veamos qué es cada una de estas variables. C es el valor actual, es el precio por el que se están vendiendo hoy los bonos. R es el pago del cupón, que ya lo vimos anteriormente, que se determina como el valor facial o valor nominal por la tasa de interés nominal. Y es la tasa de interés efectiva o rendimiento que ya vimos anteriormente. Es la tasa que se quiere ganar el inversionista, tasa que obedece a las condiciones de mercado. N es el plazo de los certificados o bonos. Es importante que esa N puede ser exacta o puede ser fraccionada. Hago señalamiento de esto porque puede ser que yo lo venda, que la fecha de cupón o de pago de emisión sea diferente
de la fecha de compraventa, como ya lo mencioné. Entonces, la N no necesariamente es una N exacta, no es que son siempre los semestres exactos, sino que en algunos casos va a ser fraccionado. Ahí vamos a ver otra fórmula en esos casos en específico. Esta es la fórmula cuando nos quedan exactos los periodos, para que lo tengan ahí en cuenta. Fórmula cuando los periodos son exactos. Más V, que V va a ser el valor de redención. Y bueno, con eso tengo todas las condiciones del título. Y ojo, dice valor de redención, porque ya vimos que podría ser, no necesariamente F, que era el valor nominal. Puede ser que por las cláusulas de redención me paguen más del valor nominal, que haya una diferencia ahí con el valor nominal. Veamos un ejemplo. Dice que una empresa planea emitir un bono con un valor nominal de $1,000, vencimiento en 10 años, con una tasa de interés del 8% anual. Elementos aquí tal vez importantes. Vencimiento en 10 años, años. Y tasa de interés anual, años también. Hago señalamiento de eso porque eventualmente si el plazo del crédito fuera en años y la tasa fuera en meses, tengo que lograr homologarlas, como hacíamos en la parte de las anualidades. Tengo que convertir la tasa con la periodicidad necesaria para que los dos tengan la misma frecuencia. En mi ejemplo lo vamos a dejar normalito y ya después vamos a ir pues subiéndole un poco la dificultad, donde vamos a tener vencimiento en años y tasa en años. Nos preguntan cuál es el precio actual del bono si el rendimiento requerido por los inversionistas es del 10% anual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor del cupón. R es igual, ahí hay un errorcito, es una F, F por I. Vamos a hacer el cambio de una vez. Muy bien, ahí estamos. Para que no nos confundamos de que esa es una F. Entonces, el valor nominal de los títulos es de $1,000 y su tasa de interés nominal es del 8%. 1,000 por 8% es un cupón anual de $80. Ese sería el primer paso, determinar el valor del cupón. Y a partir del cupón, yo determino el valor actual de los bonos, que sería con la fórmula que había indicado anteriormente y lo que tengo que hacer simplemente es sustituir los valores. Vamos a tener que C es igual y aquí R era el cupón que lo acabamos de calcular, son $80. Uno menos, uno más y recordar que la I sería la tasa de interés efectivo o de interés de rendimiento que quiere el inversionista o que las condiciones de mercado otorgan, que sería el 10%. Ojo, cuidado, ponemos ahí 8% porque entonces y no nos va a dar. Bueno, podría ser el mismo 8% si el mercado estuviera exigiendo las mismas condiciones eh, del título. Se vende al 8% y el rendimiento requerido es del 8%. Pero bueno, ese es un escenario que también es posible. En este caso, los dos son diferentes. Y aquí tendríamos que sería elevado a la menos 10 y todo esto dividido entre 10% anual más 1,000 por 1 más el 10% a la menos 10. Ese menos 10 es de los años que hay hasta su vencimiento. Y esto nos da C es igual a 877.11. Esto también podemos hacerlo en la calculadora financiera, en nuestra calculadora, en los modelos Casio que estamos utilizando. Tengo exactamente el mismo enunciado. En este caso, vamos a utilizar la tecla que tiene las iniciales BOND. Entonces, bueno, y que tal vez esas iniciales provenían de certificado o, bueno, sí, de bono en inglés. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es
a nivel de configuración en la calculadora, nos va a aparecer el botoncito, la parte de set, donde vamos a colocar que sea anual y entero. Esto con la finalidad de que nos solicite un N exacto. Aquí tenemos un errorcito, un segundo. Listo, ya lo cambiamos. La N es de 10, que son los años hasta el vencimiento. Esa N tiene que estar en la misma frecuencia que la I, motivo por el cual la siguiente, bueno, más adelante va a venir la I de la I anual. Tendríamos que el RDV, que eso sería el acrónimo de Redemption Price, es de $1000, que es el valor nominal, que es el valor por el cual se van a redimir los títulos en el futuro. Tendríamos el CPN, que este es el cupón que habíamos visto, son $80, son los $1000 por un 8%. Tenemos el YLD, que eso sería el acrónimo de yield, que es la tasa del rendimiento, que es un 10%. Recordar que aquí nada más colocamos 10, así tal cual, sin el signo de porcentaje. Y finalmente tendríamos el PRC, que en este caso sería el price, el precio por el cual se está alcanzando este título, este bono. Y en este vamos a aplicar la función de resolver y nos estaría dando 877.11, mismo valor que obtuvimos en la función manual. Es importante que vamos a extraer de lo que ya hemos visto que hay un riesgo en la tasa de interés. Hay un riesgo en la tasa de interés porque las condiciones económicas se van modificando. Y por eso, por ejemplo, está la cláusula de redención. Que yo hoy emito el título en un 10%, pero puede ser que las condiciones de mercado hagan que las tasas de interés bajan y entonces para el emisor es mejor solicitar un crédito y cancelar los bonos. Hay un riesgo ahí en las tasas de interés porque se podría ver afectado por condiciones económicas. En ese caso, la empresa emisora del bono varía la probabilidad de incumplimiento por esas condiciones que van modificándose. Depende de, por ejemplo, el tiempo y la tasa de interés nominal. Si la tasa de interés nominal es muy baja, pues sería susceptible a que en el mercado se necesiten rendimientos superiores. También, entre más largo sea el horizonte de tiempo, es más posible que se generen esas variaciones, porque en el largo plazo, por ejemplo, si yo estoy en el año 1 de un periodo de 5 años, pues hay una mayor volatilidad de esa tasa de interés, porque serían los eventos económicos de 5 años, no de unos cuantos meses, sino de 5 años completos. Bien, también tenemos que retomar un elemento importante que había mencionado anteriormente y es cuando se hace la venta entre fechas del cupón, es decir, no se venden las fechas exactas, por ejemplo, que yo los emití el 1 de junio y el cupón se paga cada 6 meses y entonces lo compramos en fechas intermedias porque al final el comprador puede hacerlo en cualquier momento. Entonces, que no lo haga en las fechas, por ejemplo, 1 de junio y, bueno, si fuera semestral sería, si no me equivoco, 1 de diciembre. Entonces, que no lo haga en ninguna de esas dos fechas, sino que lo haga en cualquier otra fecha. Aquí se nos complica un poco el escenario, tenemos una característica bastante particular y es el pago entre fechas de cupón. En eso se calcula como si fuera adquirido en una fecha anterior de pago de intereses. Es decir, supongamos que entonces el 1 de junio es la fecha de emisión del 1 de junio, fuera semestral, eh, por tanto, el pago del cupón es el 1 de diciembre y yo lo compré, voy a ponerlo igual un poco exacto, pero puede ser más fraccionado aún. Lo compré el 1 de septiembre, es decir, 3 meses después.
Entonces, lo que hacemos es, en vez de calcularlo al 1 de septiembre, lo vamos a calcular normal al 1 de junio. Y posteriormente, del 1 de junio, lo llevamos al 1 de septiembre a través del interés simple, por el periodo fraccionado de tiempo. Entonces, también tenemos que retomar el tema de interés simple. A esto se le conoce como precio sucio y precio limpio. El precio sucio es el precio que incluye los intereses, intereses que en algunos textos como nuestros lo llaman intereses residuales. Eso es porque al momento de la fecha, el 1 de septiembre, se incluyen unos intereses que no nos los ganamos nosotros propiamente, sino que se los había ganado el anterior propietario del título y que nosotros al momento de comprarlo tendríamos que cancelárselos. Vienen ahí implícitos en el documento. El precio sucio entonces es el precio que incluye los intereses, producto de ser una fecha intermedia. Y estaría el precio limpio, que es un precio sin los intereses. Si yo a ese precio sucio le depuro los intereses que están acumulados, lo conocemos como precio limpio. La fórmula en este caso es un poco más estructurada, donde tendríamos que C es igual a R, 1 menos 1 más I a la menos N de I, más V, 1 más I a la menos N. Esa parte ya la conocíamos. Es exactamente la misma fórmula que utilizamos anteriormente, pero vean que tiene un factor adicional que es 1 más I a la N, que es la parte de llevarlo, de devolverme completamente y llevarlo posteriormente por interés simple a la fecha de compra. En este caso, las variables ya las conocemos, son exactamente las mismas. Tendríamos que C es el valor actual, R es el valor del cupón, I es la tasa de interés efectiva o rendimiento, N es el plazo, que aquí es importante que vamos a tener dos N. La N de la fórmula principal del título del bono. Y la segunda N, que es la N para el interés simple. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero entonces vamos a manejar dos Ns. Y tendríamos la V, que es el valor de redención. Vamos a tener como ejemplo que un bono cuyo valor nominal es de $100,000 paga un 6% de interés capitalizable semestralmente a O. Esta nomenclatura va a aparecernos en varios de los ejercicios de la antología que obedece a un uso que se le da en varios países, un elemento internacional que queríamos colocar por ahí para que, bueno, si se les presenta en la vida, lo tengan. AO son las iniciales de los meses. Si él paga de forma semestral, AO serían los 12 meses en que paga intereses. Esos semestres serían octubre y abril. Son semestres que se cuentan tal cual, ¿verdad? Si pagan intereses en abril, a partir de ahí 6 meses sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre serían 6 meses a partir de ahí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. No hay ahí forma de perdernos. Son las iniciales de 2 meses donde tengamos o que se cumplan los semestres tal. Su fecha de vencimiento es el 1 de noviembre del 2000X5. Vean que el vencimiento es noviembre y el pago, por supuesto, se realiza en octubre, es decir, que los intereses se pagan un día antes. El 31 de octubre se pagan los intereses y el 1 de noviembre es la cancelación del título. Dice que es comprado el 30 de junio del 2000X2. Importante, se compra por supuesto antes del vencimiento, pero se está comprando en una fecha que no es de pago de cupón, porque el cupón se paga en abril y en octubre. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es determinar los periodos completos hasta el vencimiento, pero también los periodos fraccionados desde la compra. Dice que el rendimiento requerido por el inversionista es un 4% semestral.
también aquí las tasas de interés están exactas, semestre, semestre, y los pagos son semestrales. Dice cuál es el valor de compra. Entonces, como elemento, vamos a tener que utilizar esta fórmula. La vamos a despejar de esta forma. Bueno, no tenía el valor del cupón, entonces por aquí puse la forma en que se determina el cupón, que sería el valor nominal por la tasa de interés nominal. 100,000 por un 6% entre 2. Ese sería el R, el cupón. Y, en el ejemplo anterior, pues también sería lo mismo, lo que pasa es que yo lo había hecho por aparte. Aquí lo estoy dejando todo eh, unido. En este caso, el cupón es de 3,000 dólares semestralmente. Ahora, decía que hay dos N. La N de la fórmula principal, que sería de esta parte que estoy enmarcando, que vean que la N dice menos 7. De acuerdo a la teoría que acabamos de ver, yo lo que tengo que hacer es determinar cuándo fue la fecha de compra, 30 de junio del 2002, y devolverme a la última fecha de pago de cupón. Si los cupones se pagan en abril y en octubre, y yo estoy 30 de junio, significa que la última fecha de pago de cupón tiene que ser abril, es la fecha anterior. Y tengo que determinar cuántos semestres hay de abril al vencimiento. Básicamente, yo estoy determinando los semestres que hay eh, de, de 30 de abril, ¿sí? Del 30 de abril del 2002 al 31 de octubre del 2005, porque su vencimiento es el 1 de noviembre. Entonces, entre estas dos fechas, vamos a considerar que hay 7 periodos, que serían noviembre 2000X2. Tal vez voy a irlos colocando por aquí. Noviembre, perdón, octubre del 2000. Octubre del 2000X2. Tendríamos abril del 2000X3. Y octubre, sí, noviembre, y octubre del 2000X3. Tendríamos su homólogo para el año 2000X4. Y en el 2000X5 también. Entonces, son 7 periodos exactos desde el último pago de cupón. Por eso, N de la primera fórmula es 7. Ahora, si yo lo compré el 30 de junio del 2000X2, de 30 de abril del 2000X2, 30 de abril del 2000X2 al 30 de junio del 2000X2, hay una diferencia de 2, pero de 2 meses del semestre. Entonces vean que en estos paréntesis, bueno, en estas potencias utilizo 7, que son los periodos exactos, pero en la parte del interés simple utilizo 2/6, que es los meses que han transcurrido desde la última fecha de pago de cupón. Bien, ahora, vamos a volver acá. Esto nos da que C es igual a 107,181,80. Es importante que esos 107,180 es lo que conocemos como precio sucio, es el precio en la fecha de compra. Tengo que determinar los intereses de 2 meses para lograr llegar al precio limpio. Entonces yo tomo los 100,000 de valor nominal y lo multiplico por el 6%
capitalizable semestralmente, lo divido entre 2 y dieran 2 meses, mayo y junio. Entonces lo multiplico por 2 de 6 y determino que el interés residual es de $1,000. Esos $1,000 se los tengo que quitar al precio sucio para lograr llegar al precio limpio o valor en libros, que va a ser 107,181,80 que nos dio la fórmula, menos los 1,000 de los intereses residuales. Entonces, el valor en libros, precio limpio, es de 106,181,80. Yo puedo hacer la tabla de amortización de este tipo de transacción. Yo puedo hacer la tabla de amortización de este bono, que aquí es importante, bueno, tal vez no me va a estar pegando ahorita los montos. Si yo calculo el valor únicamente de la C sin el factor de interés simple, me va a dar cuánto es el valor de los certificados en una fecha exacta. En este caso nos va a dar 106,471 y aplicaríamos los 7 periodos. Recordar que en la columna de pago, eso lo vimos en el tema de las anualidades, el pago sería los intereses constantes, es decir, el valor facial por la tasa de interés nominal, y ahí obtenemos el pago. Por su parte, los intereses serían el saldo actual, los 106,000, por la tasa de rendimiento. Y la amortización va a ser el pago menos los intereses, que en este caso, al ser que el título se está vendiendo con prima, veamos que se está vendiendo con prima, la amortización se la tengo que ir restando todos los periodos a mi saldo hasta que lleguemos al valor nominal, de forma tal que se van a ir pagando los $3,000 todos los eh, semestres, y al finalizar los semestres el valor del título queda en 100,000 y me cancelan los 100,000. Ahora, esto de los periodos fraccionados se va a ver de la siguiente forma. El periodo 1, en el cual yo compré, vamos a tener un pago al momento de la compra. Hay acumulados $1,000 de intereses, que hace que su valor de precio en libros, como vimos en el cálculo, sea 106,181,80, y posteriormente yo me voy a ganar el complemento, los otros $2,000, con lo cual llegamos al valor normal de la tabla de los 105,601,40. Lo que estamos haciendo es fraccionar únicamente la primera línea del periodo 1. Ya para ir finalizando, también tendríamos que considerar el rendimiento requerido al vencimiento. Es decir, la tasa de rendimiento yo también puedo calcular. Esa tasa de rendimiento es lo que se gana el inversionista, de acuerdo a lo que hemos visto, y se puede determinar por interpolación, por promedio contable, a través de Excel o a través de la calculadora financiera. Si lo hacemos por interpolación, esta era la fórmula. No voy a ahondar en esta porque ya la hemos visto tanto en el tema de las anualidades como en el tema del interés compuesto, donde yo tengo que la tasa de interés no la conozco, pero yo sé que está en un rango. Eso porque la empresa maneja tasas de interés entre, no sé, el 10 y el 8%. Entonces la tasa de los bonos está entre los dos. O también podríamos utilizar esta fórmula, que es la que estaría aplicada a lo que hemos visto hasta el momento, donde vamos a tener que I es igual a R más V menos C entre N dividido entre V más C entre 2. C es el valor actual, R es el valor del cupón, la I y la tasa de interés efectiva que estamos buscando, la N sería el plazo, el V sería el valor de redención. Entonces, ahí esa sería otra posibilidad, que lo que desconocemos es la tasa de interés y queremos conocerlo. Esto, por ejemplo, en el caso de los bonos cero cupón, va a ser necesario porque yo no conozco la tasa de interés y puede ser que eventualmente necesito realizar la tabla de amortización de los bonos para poder realizar mis registros contables de los gastos e ingresos por intereses implícitos. Entonces, con esto puedo determinar la tasa de interés.
finalmente tendríamos lo que es bueno, nos quedan dos elementos. Uno, eh, mencioné anteriormente que los bonos se emiten entre el emisor y el inversionista y que existe un contrato formal entre los mismos. Este es un contrato de emisión. Voy a dar algunas características importantes de ese contrato de emisión, aunque hay más características que podrían haber. Lo primero es que, bueno, esto es un acuerdo entre el emisor y el acreedor, donde se detallan los términos de la emisión, términos como la tasa de interés, del cupón, el plazo, el monto de la emisión, su valor nominal. Eh, Aquí estaría, por ejemplo, lo que mencionaba de que son 10,000 dólares de valor nominal, pero que son 1,000 títulos. Entonces son dos elementos que hay que definir ahí. La tasa del cupón, que sería la tasa de interés que se paga, también la periodicidad de ese pago, cuando se vencen los títulos. La garantía es importante que como es una emisión formal, la empresa tiene que garantizar cómo va a ser ese pago. Es muy posible que inclusive se contrate a una empresa que le dé una calificación a los títulos y también lo de las posibles cláusulas de redención. Estos son elementos que tienen que venir en ese documento formal. Hay otros elementos que podrían venir que también sean importantes, que se tengan que incluir. Por ejemplo, la posibilidad de que en caso de una liquidación los bonos tengan una condición preferencial en cuanto a pago sobre accionistas comunes. Finalmente, también tenemos lo que son los tipos de títulos, ya mencionados anteriormente. No, eso no nos va a afectar como tal, bueno, sí, un poco las fórmulas, pero es la misma fórmula, lo único es que la fórmula se va a ir adecuando de acuerdo al tipo de bono. Tenemos que pueden ser bonos empresariales, que bueno, esto es de acuerdo al emisor, bonos empresariales o bonos del gobierno, ya mencionados anteriormente. Uno sería bonos empresariales emitidos por una empresa y bonos del gobierno por el Estado. Ahí no nos afecta para nada las fórmulas. Pueden ser bonos cero cupón, que como ya vimos, no tienen la parte de la anualidad, sino lo que corresponde a un valor actual y un valor futuro únicamente. Tenemos también lo que son bonos con tasa flotante, que esto, bueno, abre paso un poco al siguiente tema, pero los bonos con tasa flotante significa que la tasa de interés nominal no es fija, sino que varía. Varía en condiciones, por ejemplo, de la inflación, eh, la tasa de política monetaria que hay en ese momento. eh, bueno, puede ser que esté indexado a algún elemento macroeconómico. Entonces, bueno, por ahí estarían las tasas flotantes. También existen bonos certificados con acciones, es decir, bonos que aparte de ser el bono, nos brinda la posibilidad de comprar de manera complementaria a un precio establecido acciones de la empresa. Tenemos bonos convertibles. Aquí no es que me da la posibilidad de comprar adicionalmente acciones, sino más bien de eliminar los bonos y que me den a cambio de esos bonos acciones. Tenemos bonos con la opción de rescate o de redención anticipada. Tenemos bonos seriados, que son bonos que se adquieren en extractos, bonos que eventualmente yo ocupo hacer una construcción que duramos años haciendo. Imaginémonos que vamos a construir un mall y ese mall tiene un periodo de construcción de año y medio. Entonces, a mí no me sirve desde el mes uno tener todos los bonos, sino que tal vez hacerlo a pedacitos. Eh, Al inicio hago una emisión A, que sería, no sé, una tercera parte de los bonos. Dentro de 6 meses se emite la versión B de los bonos, que sería para los próximos 6 meses. Y en el próximo año, en enero, se emite la versión C de los bonos. Estos bonos tienen las mismas características, pero al ser emitidos en fechas diferentes, pues sus vencimientos van a ser por extractos, van a ser fechas diferentes también. No lo menciono por acá, pero también existen los bonos con
eh, tipos de cambio, es decir, bonos emitidos en monedas extranjeras, por ejemplo, bonos que se emiten en dólares o en euros, eh, que eventualmente también tienen una fluctuación por los tipos de cambio que se dan en el mercado. Con eso estaría finalizando este tema. Muchas gracias.